Ahí estamos live, doctor, buenos días. Buenos días. Les habla José Maldonado, editor de la revista Crónicas. Nos encontramos aquí en Casa Norberto, donde en una hora se hace una presentación a la prensa y luego esta noche a las 7 de la noche se presenta un libro sumamente importante para todos los pacientes y lo que es la industria de cannabis en Puerto Rico. Se llama el libro Reina de la Medicina Verde, la gran mentira sobre la marihuana, un recuento histórico en busca de la verdad, y esto está escrito por el doctor José Franceschini, el psiquiatra doctor José Franceschini, que nos acompaña en la mañana de hoy y nos honra tenerlo con nosotros en este live para que nos cuente acerca de este texto y de este libro, que fue lo que lo motivó, qué es lo que las personas van a encontrar en el mismo. Así que, doctor, vamos a empezar para que las personas que quizás no lo conozcan usted, háblenos un poco de su práctica. ¿Quién es el doctor José Bueno, Franceschini? yo soy principalmente un académico. He sido el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe por 29 años. Tengo mi práctica privada en el área de Bayamón, cerca del Hospital San Pablo. Y verdaderamente puedo decir que empecé a estudiar este tema de este botánico que ha sido tan demonizado. Luego que una estudiante en el 2012, yo siempre le pido a mis estudiantes que hagan una presentación de algún tema que no se ha dado en clase, y esta estudiante me pide hablar del sistema endocannabinoide, y cuando ella me dice eso yo no sabía de lo que ella me estaba hablando. Cuando hace la presentación me entero por primera vez, habiendo sido un académico toda mi vida, de que existe un sistema de receptores prácticamente en todo nuestro cuerpo, donde se produce claramente y evidentemente, en todos y cada uno de nosotros producimos nuestro propio cannabis, nuestra propia marihuana en el cuerpo. Nunca había oído hablar de eso. Me acuerdo de decirle a mis estudiantes, pues voy a verdaderamente estudiar esto, porque yo es la primera vez que oigo esto. Cuando me entero, este descubrimiento había sido en el 1992. En otras palabras, ya han pasado más de 20 años desde entonces, y yo personalmente, para mí fue como un descubrimiento. Me pongo a estudiar el tema y verdaderamente me entero de toda la mentira que hay detrás de la marihuana, y por ética intelectual, porque yo enseñaba todo lo contrario, entendí la importancia de que el público en general conozca lo que es este botánico y todas las virtudes que tiene este botánico, que de nuevo ha sido tan demonizado. Y cuando uno lee la historia, sabemos que el cannabis medicinal se viene usando hace más de 5.000 años. Mucha gente no sabe, José, que casi el 50% de los medicamentos temprano en el 1900 tenían cannabis. Y mucha gente no sabe que fue un tax, un impuesto que le pusieron a la marihuana para que las compañías farmacéuticas dejaran de tener cannabis en su farmacología. Entonces, que es tan importante todo lo que ha pasado a través de la historia, y cuando uno se entera que ha sido producto De políticas, de decisiones políticas, de decisiones de política pública. y políticas que aún con evidencia científica, porque el Congreso hizo 2 estudios aparte, donde se demostraba claramente que el cannabis o la marihuana no era altamente adictiva como los han querido venderlo, y que sí tiene uso médico, que eso es lo que quiere decir la clasificación 1. Clasificación 1 quiere decir que es altamente adictiva y que no tiene ningún uso médico. Y eso es todo lo contrario, y ya hay mucha evidencia, y de hecho había mucha evidencia cuando se hizo esta clasificación, y aún así Nixon, el presidente Nixon, de todos los presidentes que sabemos que fue un presidente sumamente problemático, que tuvo que renunciar, aún con toda la evidencia que había, aún con la oposición de la American Medical Association, de la Asociación Médica Americana, aún así el presidente insistió en que por eso entiendo que debemos verdaderamente conocer más las posibilidades que tiene este botánico. Y vuelvo y repito, el sistema No, cannabinoide. endocannabinoide es un sistema que prácticamente está en todo el cuerpo,
La ciencia de las células es a base de receptores y este es el receptor más común del cuerpo. Así que por eso es que sirve o ayuda a tantas áreas, como podemos ver por todos distintos tipos de enfermedades que se pueden beneficiar. Doctor, hablemos un poco del libro, del texto que usted presenta en el día de hoy. ¿Qué vamos a encontrar el lector en ese libro? Pues el lector en este libro, que es un libro que aunque tiene mucha ciencia, yo trato siempre en mis libros de que sea algo relativamente sencillo, que la gente lo pueda entender. Además de la historia, obviamente entro en lo que es el sistema endocannabinoide desde un punto de vista que la inmensa mayoría de las personas entiendo que lo van a poder entender por su importancia. Hablo de lo recreacional, de la marihuana medicinal y de la sintética. Hablo de las distintas enfermedades. La sintética, que eso en Puerto Rico no se habla mucho de eso, pero en Estados Unidos está causando estragos. No, y realmente... y en Puerto Rico también, déjame decirte que aquí han ocurrido ya muertes con la sintética. Que es un incienso, la gente le llama marihuana, eso no tiene nada que ver con la marihuana, eso es lo que llama el K2 y esto son unos productos que son inciensos técnicamente. De hecho, que la sintética es tan complicada, evidentemente la sintética lo hacen de distintos químicas, por eso no se ha podido identificar claramente qué es lo que tiene la marihuana sintética, porque cada vez que cogen a alguien con una sintética y la someten a la química, es una química totalmente diferente, así que no sabemos claramente qué es lo que hay ahí, que evidentemente no es THC, ni CBD, ni ninguno de los cannabinoides. Por eso es que... y los demonios, y ahí aporta a demonizar también entonces porque le llaman la sintética, pero no es nada que ver. Es muy bien lo que tú traes, le llaman la sintética, pero no tiene nada que ver con marihuana como tal, o sea, y verdaderamente es causante de muchas enfermedades mentales, inclusive de muerte. Sabemos que ocurre muerte con sintética, que esto es bien importante compararlo, porque no hay una muerte reportada con cannabis recreacional ni cannabis medicinal. Así que toco todos esos temas, toco los tabús de la marihuana, de que es una droga que te lleva a usar otras drogas más fuertes, que eso es total y absolutamente falso. Toco el tema de que la marihuana produce cáncer, que también es totalmente falso. Ya hay mucha evidencia científica que inclusive es neuroprotector y también es protector de los pulmones, sirve como un vasodilatador o un broncodilatador de los pulmones, así que también toco ese mito de que hay evidencia científica que no causa cáncer. Es interesante, José, que hay un escrito de la Academia Natural de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que estudiaron 10.000 estudios científicos de la marihuana, tanto recreacional como medicinal, y llegan a unas conclusiones donde evidentemente demuestran científicamente que la marihuana sirve específicamente para dolor crónico, para náuseas y vómitos en la quimioterapia, para mejorar la esclerosis múltiple como algo ya evidentemente científico. Entonces pasan a moderadamente científico, que ellos reconocen que deben haber más estudios, pero que los estudios que hay demuestran que es suficiente o que ayuda suficiente, especialmente con el sueño, inclusive con los pacientes de apnea de sueño, con los pacientes que sufren de fibromialgia, que típicamente tienen unos problemas de sueño terribles. Los pacientes con estrés postraumático también, que tienen problemas de sueño. Así que con eso nada más ya hay más que evidencia científica para reclasificar la marihuana a una clasificación mucho menos, que entonces nos permitiría desde el punto de vista federal hacer estudios científicos, porque ese ha sido el problema principal, que no tenemos una clasificación que permita los estudios científicos, porque los federales, aún con que ya hay 34 estados
que aprueban la marihuana medicinal y 11 estados que aprueban la recreacional, aún todavía los federales insisten en que esto tiene clasificación 1. Y es interesante que típicamente después que pasaba de 25 estados, usualmente pasan a aceptar que la mayoría reconozca que, en otras palabras, que esto sería en todos los estados se permitiría yo creo que ya eso al 2020, yo creo que ya eso va a estar en la plataforma política, yo creo, de ambos partidos principales en Estados Unidos. Yo entiendo que sí. Entiendo que hasta los mismos republicanos... eso es lo primero que está metido en el negocio ya. Exacto, sí. Exacto. Doctor, y le pregunto, cuando usted, porque me da curiosidad, cuando usted me estaba contando, ¿verdad? Que esto fue en el empezar a estudiar el tema. ¿Dónde estudió el tema? ¿Qué encontró? No, me imagino que mucho de Europa o ¿dónde usted pudo encontrar esa información que lo convenció Tremenda pregunta. Obviamente cuando uno tiene accesibilidad a las distintas revistas médicas, uno va a la librería de la escuela y uno poncha, como uno dice, el tema y te sale toda una lista. Y fue impresionante cuando yo puse el sistema endocannabinoide y especialmente inclusive journals o revistas de americanas salen y de las revistas más importantes sale bastante información. También sale obviamente en Israel, España, Brasil, Italia, Alemania. Entonces que ya hay un movimiento grande a nivel mundial de científicos que verdaderamente llevan años estudiando este tema y que sabemos que estamos mucho más adelantados de lo que las personas puedan pensar desde el punto de vista de conocer toda la cuestión de los receptores. Para que tengan una idea, José, nada más típicamente hablamos de 2 cannabinoides, CBD y THC, y sabemos que ya vamos por 105 cannabinoides. O sea, es que este botánico tiene un potencial, por eso es que yo le llamo la reina de la medicina verde, porque cuando verdaderamente podamos estudiar a este botánico en su profundidad, nos vamos a quedar en shock, como yo diría, porque el sistema endocannabinoide no solamente lo tenemos nosotros, todos los animales vertebrados lo tienen. Y esto quiere decir que esto viene con nosotros prácticamente desde que el ser humano es ser humano, porque si los vertebrados lo tienen, eso quiere decir que los peces lo tienen, de los peces pasó a los reptiles, de los reptiles pasó, o sea, que en la evolución de la humanidad o del mundo, de los animales, ya el sistema endocannabinoide estaba. Y así que la misma naturaleza posteriormente desarrolla esta planta para que nosotros también podamos tener acceso a este sistema, a esta planta que va a reemplazar en alguna medida lo que nosotros no podamos producir, porque el problema que tenemos los humanos es que la sustancia que es prácticamente idéntica al THC, la producimos, que se llama anandamina, la producimos en el momento que la necesitamos, inmediatamente se consume. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos enfermamos no producimos suficiente, ahí viene el suplemento. O sea, que actualmente esto es un suplemento y estamos hablando solamente del THC, que es un cannabinoide. O sea, que cuando estudiemos todos estos cannabinoides, cómo verdaderamente pueden ayudar en distintas enfermedades, en distintas condiciones, va a ser... El potencial es enorme. Y por eso es tan triste, porque la American Medical Association, cuando se está haciendo la prohibición, hizo un statement, hizo un comunicado donde le decía al Congreso que sería muy triste prohibir este cáñamo, prohibir este botánico, porque sabíamos que ya la American Medical Association ya sabía que tenía un potencial bien grande médico y que podría ayudar en muchas enfermedades, y con todo eso desafortunadamente aún así lo prohibieron. Doctor, 2 cositas más que quería comentarle antes de que ¿verdad? Redondeemos la entrevista. En primer lugar, cuando usted le habla, usted es una persona muy respetada en la comunidad médica puertorriqueña. Gracias. Cuando usted le empezó a hablar a sus colegas, cuando ustedes lo ven, que usted publica este libro, ¿cuál ha sido ese cambio en estos últimos 3 años desde que se probó este programa de cannabis medicinal? ¿Cómo ha sido esa integración con sus colegas? Esto es una gran oportunidad.
Inicialmente, pues como decíamos por ahí, me cayeron chinches. Mucha gente, muchos colegas, gente que me quiere, me decía, ¿por qué tú te metes en esto? O sea, eso te hace daño. Tú no debes estar hablando de una droga que es tan altamente adictiva y que tiene tanto problema. Y siempre típicamente le decía a mis colegas, evidentemente no has estudiado. Si te pones a estudiar te vas a dar cuenta igual que yo. Por eso es que yo lo llamo una ética intelectual. Yo reconozco que yo hablaba mal de la marihuana porque eso era lo que me habían enseñado. A todo el mundo le han enseñado eso, le enseñaron Exacto. eso. Entonces, pero por eso es que yo le llamo la gran mentira, porque cuando uno se pone a estudiar, yo no conozco a nadie que se ponga a estudiarlo y que después me diga que sigue pensando igual. Así que ha habido un cambio significativo, tanto es así que mis colegas psiquiatras al principio pues no me querían oír hablando de esto y recientemente en la convención de psiquiatras me invitaron a dar una conferencia sobre el cannabis medicinal y fue verdaderamente algo bien positivo. O sea, ya vuelvo y digo, la inmensa mayoría de los doctores ya están reconociendo la ciencia que hay detrás de este botánico. Y tengo que agradecer al secretario de Salud porque acaba de decir que todos los médicos debemos tener mínimo 3 horas créditos obligatorios sobre el cannabis medicinal y esto va a ayudar tremendamente a todas las personas. A la aceptación por parte del gremio médico, exacto. De los médicos. Y que si vamos a hablar de cannabis medicinal, los médicos tenemos que estar en Claro, los médicos son, ¿verdad? Cuando hablamos de medicinal, el médico es la... Y eso es esta edición de la revista Crónica, la dedicamos a eso mismo, a los doctores del cannabis, como ustedes hemos conversado antes. Sí, seguro. Y la otra pregunta que le quería hacer es, en términos de una condición que usted ha sido bastante vocal, el Alzheimer. A mí me sorprende que siendo esta una de las condiciones y causas de muertes principales, ¿verdad? Cuando de causas en Puerto Rico de muerte de pacientes y una de las condiciones más propensas, es mínimo la cantidad de gente que está tratando por lo menos ¿verdad? Con cannabis y sabemos que es una de las condiciones aprobadas. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué es lo que usted recomienda a un paciente, a los familiares y a los pacientes de Alzheimer con relación al uso del cannabis? Yo que soy geriatra y que muchos de mis pacientes desafortunadamente desarrollan esta terrible enfermedad, todavía no hay duda que hay bastante resistencia, especialmente porque el paciente de Alzheimer no toma decisiones. Exacto. Típicamente son los cuidadores los que ejercen o permiten el uso del medicamento que sea. Así que, sin embargo, en los casos que he tenido ha sido impresionante porque uno de los problemas principales del Alzheimer es que estos pacientes no duermen, no tienen buen apetito, se agitan, tienen problemas de comunicación y es interesante cómo con este cáñamo, con este botánico, podemos atender todas estas condiciones con un solo medicamento y no hay que darle tanto medicamento como típicamente hay que hacer con los pacientes. Y el mismo cuidador también se puede beneficiar porque también he visto hay nuevos productos que son ¿verdad? Con gotas, que de nuevo son tinturas. No, es que así es que debe ser. Exacto. O sea, con pacientes con no te lo vas a poner a vaporizar un paciente de Alzheimer. Claro, imposible. Se hace con tintura. Es la mejor forma, y no solamente para pacientes con Alzheimer. Yo entiendo que cualquier paciente que no ha tenido una experiencia de uso del cannabis, que para mí son la inmensa mayoría, especialmente pacientes adultos mayores, hay que usar tintura. Exactamente. Y poco a poco ir subiendo si es necesario o después que uno... O un comestible, si acaso, cuando ya en la segunda etapa. Ya en la segunda etapa. Exacto. Pero exacto, pero ya vemos también en términos de tratamiento que en Puerto Rico de nuevo está evolucionando también las diferentes métodos de utilización de la medicina, ¿no? La manufactura en Puerto Rico y verdaderamente todos los que producen cannabis medicinal en Puerto Rico se rigen por unas reglas, un reglamento que es sumamente estricto y que verdaderamente cuando cualquiera que va y visita a uno de estos centros de producción se va a dar cuenta de toda la rigurosidad que hay
Y la calidad del producto. Y la calidad del producto. No. Que esto no estamos, de nuevo, es parte también, la gente se cree, no, que voy a la calle. Usted en la calle no va a conseguir la calidad de lo que estamos hablando, no es un medicamento. Lo que está en un programa de cannabis medicinal aprobado por el Departamento de Salud, usted va a conseguir productos que están hechos con la calidad y usted sabe lo que está consumiendo. No es cualquier cosa que le den. Y pasa por un laboratorio. Exacto, que le den. Que parte de lo que yo digo, ¿verdad? Como usted mencionaba ahorita, lo de que la gente tiene esa imagen de que la marihuana conduce a otra droga. Claro, si yo tengo que ir a un punto donde me están ofreciendo 15 otras cosas, pues ahí es que los muchachitos, ¿verdad? Le dicen, mira, pruébate esto, que eso es mejor que... ahí es que también empieza, eso ha sido parte del problema y la gente muchas veces no se habla de eso, yo siempre lo digo porque es así. Y fíjate, es interesante lo que tú traes porque los problemas de adicción empiezan antes de los 21 años. 9 de cada 10 adictos a lo que sea empezaron antes de los 21 años. Si una persona empieza a consumir cualquier sustancia adictiva después de los 21, 1 de cada 25 se hace adicto. Así que es un problema de desarrollo del cerebro. O sea, y ya si estás obligando a ir a los muchachitos a ir a un punto de droga que le van a ofrecer Percocet, le van a ofrecer pastillas, le van a ofrecer cocaína, le van a ofrecer heroína, pues claro, usted y un muchachito que pues, obviamente es impresión, ¿cómo es? Que cuando llega ahí se impresiona con lo que está viendo, pues obviamente así eso, y eso cuando mencionas eso no es que fumé marihuana y me dio ganas de meterme otra droga, es que me lo están ofreciendo allí. Es interesante que toco el tema de las adicciones y es importante que la gente entienda por qué es que ocurre más en los jóvenes, en adolescentes, y es un problema de desarrollo del cerebro. Que sabemos ya que el cerebro viene a finalizar entre los 21 y 25 años. Así que un joven que empiece a consumir o a tomar decisiones en su vida antes de los 21 años, típicamente no está completo, ese cerebro no está maduro lo suficiente y por lo tanto es mucho más vulnerable a efectos de medicamentos o de sustancias que puedan ser adictivas. Y por eso, y es triste decirlo, en Puerto Rico todavía es el único estado, colonia, territorio, llámelo como usted le dé la gana, es el único estado que permite todavía el uso de cigarrillos y alcohol a los 18 años, probablemente las dos drogas peores para el cuerpo humano, exactamente. Y donde quiera que me paro y donde quiera que vea un legislador, le estoy diciendo por qué todavía Puerto Rico es a los 18 años, cuando hay tanta evidencia científica que el cerebro no está maduro y que está mucho más vulnerable para crear adicciones entre los 18 y los 21 años. O sea, así que es algo que no lo puedo entender. Incluso cuando hay fondos federales envueltos para las carreteras, porque nos darían machado para las carreteras, menos boquete. O sea, es que perdemos fondos federales por eso mismo, por no tener la edad de mínima a los 21 años. Que ahí eso te demuestra que aquí debajo de la mesa están pasando cosas. Porque ¿por qué es eso? ¿Por qué los legisladores...? Claro, porque lo hemos hecho algo también cultural. Es chévere en el parisito que el nene esté bebiendo, ay, qué lindo el nene. Y es algo que tenemos que cambiar culturalmente también. Nos meten por ojo, boca y nariz que la publicidad, todo dirigido a eso. Es porque esos son los más vulnerables. O sea, las compañías saben que después de los 21 es 1 de cada 25 y las compañías saben que antes de los 21 es 9 de cada 10. ¿Sabes? Hay que ser responsable, es lo que usted está diciendo, claro que sí. Doctor, no le quito más tiempo porque tiene su presentación ante la prensa brevemente. Le agradecemos estar aquí esta mañana. El libro, donde lo presenta en Casa Norberto esta noche, sabemos que ya lo pueden conseguir. La gente que está en Plaza de las Américas puede conseguir este libro aquí ya en Casa Norberto. ¿Dónde más lo podemos conseguir? Se puede conseguir en la librería Candil, se puede conseguir en el 787 Inc., que es a través por internet, en Bookmark. Las principales librerías. Las principales librerías en Puerto Rico ya se pueden conseguir a partir de hoy mismo, ya está a la venta. Pues yo estoy loco por leer el libro, yo lo felicito y verdaderamente ver que de Puerto Rico, médicos de Puerto Rico están en español, educando, sacando material educativo que no existe verdaderamente. Si uno busca, pues hay muchas cosas de España, como les comentábamos ahorita, pero algo para nuestro público, para nuestros pacientes. Esto es una guía. Gente, búsquenlo, léanlo y le dan el feedback al doctor para que siga, ver qué más él puede seguirnos produciendo en términos educativos. Mucho éxito con el libro, doctor, y muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias, amigos, seguimos aquí, sigan pendientes a Crónicas, que esta tarde vamos a subir una reseñita acerca del libro.